Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Antes de ir con los titulares, saludamos a algunos de nuestros oyentes que están aquí en el chat. A José Castillo, buenos días desde Barranquilla, nos dice. A Genaro Bedoya, también a Adolfo Riascos, a María Eugenia Mejía, a Nubia Fernández, a Juan Carlos de Guizamón, a Aida Luz Triviño, también a Miriam Lucía Inagán, a Rosa Inés Romero, a Nelly García, a William de Jesús Palacios, a Julia Victoria Guzmán, a William Camargo, Ricardo Vélez, bueno, tantos, Germán Ortiz, a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos. Y aquí vamos con los titulares de lo que es noticia en Colombia y el mundo. La primera noticia sorprendió el día de ayer, audiencia. Resulta que en un reporte de la ONU que no corresponde con la realidad en Colombia, indicó en una rueda de prensa del Comité de la ONU para, o mejor, contra la desaparición forzada, una serie de noticias que no corresponden y que han sido negadas por las distintas instituciones en el país. Carmen Rosa Villa, una de las 4 personas que hacen parte de ese comité, aseguró lo siguiente, abro comillas: Colombia se encuentra con miles de cuerpos sin identificar en los suelos, subsuelos, pero también en bóvedas y las llamadas piscinas que están en los cementerios. Según información proporcionada a la delegación, también se encuentran alrededor, escuchen bien esto, dice esta señora de la ONU, se encuentran alrededor de 20.000 cuerpos sin identificar en un hangar del aeropuerto El Dorado de Bogotá. La delegación aseguró que en las 2 semanas que estuvieron en el país, en las que entrevistaron a varias personas, les transmitieron la imagen de una eh, eh, sociedad superada por el fenómeno de las desapariciones que siguen ocurriendo a diario en todo el territorio nacional. El dato del hangar, pues es donde se concentra toda esta investigación, supuesta investigación, además. El primero en reaccionar ante este hecho, pues fue Medicina Legal, que en un comunicado en el que hace referencia a los artículos de prensa que se publicaron, advirtieron lo siguiente, donde se menciona que el comité fue informado que en un hangar del aeropuerto de Bogotá hay 20.000 cuerpos no identificados porque Medicina Legal no tiene capacidad de recibirlos. La entidad desconoce la existencia de dicho hangar y no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos. Lo cierto es que también la Fiscalía se pronunció y, por supuesto, desmintió que esto pudiera ser realidad. Nadie entiende de dónde la ONU sacó ese dato, esa cifra, que afecta, por supuesto, la imagen de Colombia. Solo por un momento pensar en lo que pueda llegar a sentir alguna persona que quiera conocer Colombia, un viajero, y escuche semejante despropósito de noticia. 20.000 personas, supuestamente, y según lo que dice la ONU, enterradas o desaparecidas en un hangar del aeropuerto del Dorado. Ayer una vez se conoció del reporte a través de las redes sociales, porque esto fue a través de una conferencia transmitida en directo, inmediatamente la Procuraduría envió a sus funcionarios, lo mismo las instituciones del país, a revisar los hangares y hubo una suerte de trabajo toda la tarde para revisar dónde estaban los cuerpos. Realmente parece un muy mal chiste lo que ha ocurrido el día de ayer. Y ya les contaremos a ustedes qué fue lo que dijo la Procuraduría, cuál fue el hallazgo que hizo la Procuraduría, porque realmente, pues, más allá de decir que hay una noticia con un tremendo error, no ha pasado más en esta investigación que seguramente hoy seguirá para determinar que efectivamente la ONU tiene una equivocación. Ya los sectores políticos le solicitan a la ONU que de manera clara exprese de dónde sacó las cifras y que contraste con datos de las autoridades en Colombia. Autoridades como Medicina Legal y como la Fiscalía General de la Nación, que pues no tienen certeza de que esto sea una realidad. Todo parece un muy mal chiste que viene desde la ONU. Aunque ha habido 2 semanas de incertidumbre sobre los debates en el Congreso de la República respecto a qué va a pasar con las reformas de Gustavo Petro, en medio de estos escándalos enormes en contra, recuerden ustedes, de Ricardo Bonilla, que salió del ministerio, y también en contra de algunos congresistas que supuestamente fueron favorecidos con dirección de contratos desde la unidad de gestión del riesgo, volvió a ser agendada para la plenaria de la Cámara de Representantes la reforma a la salud de Gustavo Petro.
pese a las cartas y advertencias que están haciendo expertos en salud que dicen que de concretarse la reforma de Gustavo Petro, definitivamente acabaría con el sistema de salud y pondría en peligro no solamente la vida de todos los pacientes de enfermedades de alto costo y enfermedades huérfanas, sino de todos los colombianos ante la incapacidad e insuficiencia de elementos para poder atender la salud de los colombianos. La iniciativa no se discutió en la sesión del día de ayer, jueves 5 de diciembre. Solo queda una semana para que finalice el periodo legislativo actual y salvo que haya una cosa extraordinaria, el segundo debate de la reforma no alcanzaría a surtirse a tiempo, lo que resulta en buena noticia para quienes estamos en desacuerdo con la reforma de la salud. Es por esto que el presidente de la Cámara de Representantes, una persona muy cercana al petrismo, Jaime Raúl Salamanca, ha dicho que si el gobierno espera poder culminar este segundo debate, tendrá que incluir la reforma en las sesiones extraordinarias que están planteando del 16 de diciembre al 20. Él ha dicho, la próxima semana tendremos que revisar a la luz del quórum si se puede conformar, si se alcanza a debatir en estas sesiones. Lo cierto es que por ahora el Congreso de la República ha estado pendiente de no ir a sesiones extraordinarias porque lo que les quedaría por votar antes de terminar este periodo de la legislatura es la Jurisdicción Especial Agraria, que no tuvo tampoco el quórum el día jueves porque fue citada a las 8 de la mañana, las comisiones conjuntas de primeras de Senado y Cámara y no se logró la cantidad necesaria de congresistas. Tanto representantes a la Cámara como senadores, no todos se hicieron presentes para votar la jurisdicción agraria, que también trae una serie de reparos y de problemas que pudieran atentar directamente contra la propiedad privada de los ciudadanos en el campo colombiano. Entonces, pues ya veremos qué pasa. Desde el lunes habrá sesiones. Recuerden ustedes, terminan sesiones el 16 de diciembre. El ministro Juan Fernando Cristo ha dicho que es posible que haya sesiones extraordinarias, pero el panorama no es claro. Sobre todo porque no ha sido posible saber qué va a pasar con el trámite de la reforma tributaria de Gustavo Petro, a la que le han dicho claramente los congresistas no le van a jalar, no van a votar. El Partido Liberal, recuerden ustedes, anunció que no apoyará la reforma a la salud, lo que hace pensar que no tendría quórum suficiente la reforma para poder pasar. El caso es que está todo muy desordenado. Entre tanto, Gustavo Petro pasea por el mundo. Ya les contaremos cómo le fue en Uruguay a Gustavo Petro. Luego de 2 días de negociaciones, los sindicatos de Migración Colombia lograron un acuerdo con el gobierno nacional en la Cancillería mediante el cual se pone fin a ese plan Tortuga que ellos llaman Operación Reglamento, que ayer les explicaba a ustedes en qué consistía. La manera en cómo se está atendiendo a los migrantes en Colombia, en este sector del aeropuerto, sobre todo en el aeropuerto del Dorado, dicen ellos no es la adecuada, porque se está haciendo simplemente un par de preguntas, sellando pasaporte, pasando por la máquina y listo. Dicen ellos que debe hacerse muchas más preguntas dependiendo la calidad y el perfil de la persona que se presenta ante el oficial de migración. La principal queja que tienen ellos es la falta de personal para poder suplir las necesidades. Durante estos días vimos como la gente perdió vuelos de conexión internacional por cuenta de que migración estaba en esa operación reglamento. ASEMCO y una CEMIG son los principales sindicatos de migración que estaban inconformes debido a que no se han firmado decretos que permiten ampliar el personal de la institución y el pago de la bonificación económica correspondiente. Por esa razón habían declarado huelga y habían llegado a la conclusión de realizar el plan Tortuga, que ellos llamaron Operación Reglamento. Esto pues obviamente afectó la operación de vuelos de diferentes ciudades del país, especialmente en Bogotá, donde se presta el servicio de migración, debido a que es la principal terminal de vuelos internacionales de Colombia. Y volvamos a los escándalos del gobierno de Gustavo Petro, que esos no pueden faltar. Y es que los ha habido y por montones, por cuenta de la unidad de gestión del riesgo, donde esto no cambia. ¿Qué ocurrió ayer? Varios congresistas implicados en el caso de la unidad de gestión del riesgo, ¿recuerdan ustedes? De los que hacían parte, algunos de ellos porque renunciaron a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, donde se dice se direccionó para 7 congresistas contratos por 92.000 millones de pesos, llegaron en la tarde del jueves, en la tarde de ayer, a la Corte Suprema de Justicia para contrainterrogar a María Alejandra Benavides, la ex asesora del entonces ministro de Hacienda. Y yo no creo que, y aquí me excusan ustedes, digo entonces ministro de Hacienda, pero resulta que pareciera que en el papel todavía esto no está definido, porque el presidente Gustavo Petro llegó anoche del Uruguay y hasta ayer estaba en funciones el ministro Ricardo Bonilla. Así que no sabemos si sigue o no en propiedad.
Ayer por lo menos posesionó en la SAE a una persona que estaba, Amalia Salgado, que había sido, Amelia Pérez, perdón, Amelia Pérez, que había sido candidata de la Fiscalía a la Fiscalía General de la Nación por Gustavo Petro y que renunció justo cuando se hacía la votación en la Corte Suprema de Justicia. Amelia Pérez, la nueva directora de la Sociedad de Activos Especiales del gobierno de Gustavo Petro, y la posesionó Ricardo Bonilla. Por eso les digo, recíbanlo con beneficio de inventario, porque parece ser que aunque Petro ya dijo quién será su nuevo ministro de Hacienda, que es el viceministro técnico del ministerio, lo cierto es que ayer Bonilla seguía en ejercicio de funciones. Lo cierto es que estuvieron los congresistas contrainterrogando a la señora María Alejandra Benavides, quien ha sido clave para entender el entramado de corrupción que se habría cocinado entre los exdirectores de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres y la Comisión de Crédito Público. El escándalo fue de tal proporción que obviamente cobró la cabeza de Ricardo Bonilla. Aún seguimos preguntándonos, ¿salió Ricardo Bonilla por el escándalo como tal o salió por atreverse a transmitir, a correr traslado de la denuncia que llegó anónima a su celular, donde se indican los nombres de Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol, y de Nicolás Alcocer como interesados en proyectos en la hidroeléctrica de Urrá o por lo menos haciendo injerencia o teniendo injerencia en el asunto para entregar contratos muy importantes a gente muy cercana? Pues no sabemos cuál de las dos razones fue la que provocó realmente la salida de Ricardo Bonilla, que igual era insostenible porque el Congreso no le quería caminar. A la diligencia se presentó en el ala norte del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. Llegaron los congresistas Guadí Mansur, Julián Peinado y la defensa del senador Juan Pablo Gallo. Todos le pidieron al ex senador eh, de del proceso de la unidad de gestión del riesgo y le pidieron a Benavides, mejor, perdón, que aclarara cuáles habían sido los señalamientos en medio de tremendo escándalo. Le pidieron a la asesora de Bonilla que le cuente la verdad al país sobre la corrupción de la que ella habla en la celebración de millonarios contratos que terminó salpicando a estos congresistas. Ella prefirió guardar silencio y les contaré los detalles en al oído. El presidente Gustavo Petro viajó al Uruguay, creo que todos lo vimos. Fue tendencia en las redes sociales el viaje de Petro al Uruguay. El presidente Petro viajó durante unos 3 días para hacerle un homenaje al expresidente de ese país, José Pepe Mujica. Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención y que ha sido ampliamente criticado y con toda la razón por parte de los colombianos. Gustavo Petro, en medio del evento de condecoración, decidió sacar la bandera de la M19, alguien se la llevó, obviamente de su equipo. Ahí ustedes lo ven en las imágenes, está Laura Sarabia a su lado y está el equipo que le ayuda con el protocolo. Llega un momento en el que Pepe Mujica se siente incómodo o se desespera, se le nota, de hecho, no es esta imagen, ya veremos la otra en el oído, donde reclama porque hay una discusión entre Gustavo Petro y Laura Sarabia, pero ya habían exhibido la bandera del M19. No sabemos si era que no le habían explicado a Pepe Mujica de qué se trataba. Parecía que no hubiera querido tomarse la fotografía con la bandera, pero a fin de cuentas así lo hicieron. Laura Sarabia toma la bandera, discute con Gustavo Petro por un instante. Esto quién sabe qué repercusión tendrá. Lo cierto es que los colombianos a través de las redes sociales criticaron fuertemente este episodio que debe ser aclarado, porque ¿para qué se llevan la bandera del grupo terrorista M19 y por qué no utilizaron la bandera de Colombia, que es la que debiera haber sido exhibida en un acto de condecoración tan importante como es la imposición de la Cruz de Boyacá en homenaje a Pepe Mujica? Eh, la hidroeléctrica de Urrá, que se encuentra en el centro de todo este escándalo después de que se presentaran las denuncias sobre supuestas irregularidades y favorecimiento a terceros, recuerden ustedes lo que comunicó el exministro o ministro Ricardo Bonilla, se ha pronunciado y la empresa ha salido a despejar las dudas y asegurar que su junta directiva no ha recibido ningún tipo de presión para la venta de energía. En un comunicado, la empresa destacó que en una investigación realizada por la Contraloría se concluyó que las ventas de energía en contratos a agentes del mercado están acorde a los mecanismos y precios establecidos en lo que, en lo que respecta a la operación de ellos y que de esta manera se despeja las dudas sobre la transparencia en las operaciones. Eso es lo que han dicho. Según el documento anónimo, recuerden ustedes, Ricardo Roa y Alcocer Petro, que es
hijo de Gustavo Petro, el hijo de Verónica, pero que él adoptó el 7 de agosto del 2022, habrían intentado tomar el control de la empresa para beneficiar a aliados cercanos. Además, se menciona la participación de una empresa que se llama Luxim Ingeniería SAS, que construye un parque solar Urra Urra 19.9 y que presuntamente tiene atraso de 2 años y medio, es lo que han revelado los medios de comunicación. Presidente Petro muy molesto, lo hemos visto en diferentes momentos, tratando de explicar qué es lo que pasa con esta central hidroeléctrica. Muy bien, son los titulares de Colombia. Y bueno, y les pasamos revista a lo que pasó en Uruguay con Gustavo Petro. Y esto lo vamos a ir ampliando en nuestra emisión. Hoy con dos invitados muy especiales. Vamos a conversar con la concejal Diana Diego primero sobre lo que está pasando en Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán ha salido a anunciarle a los bogotanos, y ojo porque esto impacta a gran parte de la Sabana y de los municipios cercanos a Bogotá, que también se surten de agua del acueducto de la capital, porque se dice se suspenderá el racionamiento, pero también hay unas explicaciones que nos parece no son suficientes sobre las pérdidas técnicas en la operación del acueducto de Bogotá. El desperdicio de agua que ha habido es enorme en medio de la idea de racionamiento. Lo conversaremos con ella, y también el problema de inseguridad que se dispara por estos días en la capital colombiana. Y también conversaremos luego con el doctor Gabriel Vallejo Chufi, que es el director del Partido Centro Democrático, que nos estará comentando y analizando precisamente este enorme escándalo sobre la unidad de gestión de riesgo, Olmedo López, Schneider Pinilla, los congresistas involucrados y, por supuesto, la salida de Ricardo Bonilla del gobierno de Gustavo Petro. Así que no se muevan, ya regresamos. Continuamos con ustedes aquí en La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.